Estamos en Terrassa, muy cerca de Barcelona, en la presentación internacional del Kia Sportage. Esta, por lo tanto, no va a ser una prueba convencional de las que solemos hacer en Coches.net. Aquí lo que vamos a hacer es presentaros la gama completa de este nuevo modelo, porque vamos a poder probar diferentes versiones. La verdad es que si hay un segmento ahora mismo que está de moda es el de los subcompactos. Sus ventas no dejan de crecer. Cada vez hay más modelos y los que ya estaban firmemente establecidos en el mercado, como el caso del Sportage, se renuevan por completo. Este nuevo vehículo de la marca coreana, que mejora, en teoría, ahora lo comprobaremos, en todos sus apartados, mide 4,48 metros de largo y en nuestro país estará disponible con 5 mecánicas, 2 de gasolina y 3 diésel. Habrá, como siempre, versiones de tracción delantera y con tracción a las 4 ruedas. Y hoy vamos a intentar daros una visión global de esta gama. Más adelante, como con todos los coches de gran volumen de ventas, les someteremos también a una de nuestras pruebas exhaustivas. Una de las diferencias fundamentales entre una prueba de las que solemos hacer en Coches.net y una presentación como esta del Kia Sportage es que en las presentaciones disponemos del vehículo durante unas pocas horas y además solemos probar diferentes versiones por unos recorridos más o menos fijos, mientras que en una prueba podemos disfrutar del coche durante una semana, probarlo a fondo por todo tipo de terrenos. Por lo tanto, las impresiones al volante que podemos sacar de una presentación son siempre un poco inferiores a las que os comentamos siempre que hacemos una prueba a fondo. No obstante, después de hacer unos cuantos kilómetros ya con este primer Kia Sportage que hemos probado, que es el diésel con el motor de 115 caballos, os diré que la principal conclusión a la que he llegado es que hay un salto muy notable, no tanto en el rendimiento del motor, que es el mismo que en la generación anterior, sino en el comportamiento dinámico del vehículo. Una diferencia muy notable, de verdad. Muy similar a la que experimentamos en su momento cuando probamos el Hyundai Tucson con respecto al iX35. Recordemos que es la misma plataforma a la que utilizan las dos marcas coreanas, que comparten toda la parte de la suspensión, del chasis, de los frenos e incluso de los motores y cambios, y por lo tanto lo que comentamos en su momento en el Hyundai se corrobora en este Kia. Este es un coche más ágil, con una mayor capacidad de reacción en curvas, con un balanceo de carrocería bastante más matizado que en la generación anterior, apenas balancea en las curvas cerradas. Es un coche con una calidad de tracción muy superior por el hecho de que tiene uno de estos nuevos sistemas de vectorización del par en el eje delantero que transmite perfectamente la fuerza entre ambas ruedas y frena la rueda interior para que de esta manera tenga mucho más agarre el vehículo. Y por lo tanto estamos ante un coche que en el aspecto dinámico ha mejorado muchísimo sin perder uno de los atributos interesantes que tenía la anterior generación y que no era otro que el confort de marcha. Seguimos contando pues con un modelo que es confortable para todo uso, pero que además en circunstancias como por ejemplo una carretera de montaña puede llevarse el motor y el chasis un poco más al límite, buscar un poco más de rendimiento con la tranquilidad de que el chasis responde a la perfección. Probablemente el salto de calidad más importante en esta nueva generación del Sportage se da en lo que he comentado del comportamiento dinámico del vehículo. Pero hay otro aspecto en el que este coche también ha cambiado mucho para bien, y es en la calidad percibida del habitáculo. El anterior Sportage tenía una presentación de lo que es el salpicadero, los asientos, la zona de la consola. No voy a decir que pobre, porque no lo era, pero sí que daba la sensación de ser de una calidad, digamos, inferior a la media del segmento. En esta nueva generación todo esto queda absolutamente borrado, no es así. Este es un coche con una calidad táctil, con una calidad de ajuste, de acabado muy superior a la del modelo precedente y por lo tanto se sitúa en la zona, digamos, media alta de este segmento de los subcompactos. Cuando se produce un cambio generacional como el de este Kia,
Normalmente las marcas aprovechan para dotar al nuevo vehículo de todos aquellos elementos de seguridad que la generación anterior, por el hecho de haber sido lanzada hace 5 o 6 años, no disponía. Y si hay algo que ha cambiado mucho en estos últimos 4, 5 o 6 años, han sido la llegada masiva de lo que llamamos las ayudas electrónicas a la conducción, es decir, de todos aquellos elementos de seguridad activa que nos ayudan durante el periodo que pasamos al volante. En este Kia Sportage, en esta nueva generación, están presentes la gran mayoría de los últimos gadgets de seguridad. Por ejemplo, tenemos disponible el aviso de cambio de carril, la advertencia de ángulo muerto, ese sistema que cuando vamos marcha atrás detecta el movimiento para ayudarnos, por ejemplo, a salir de un aparcamiento en batería, la cámara de marcha atrás, por supuesto. Todos estos elementos reposicionan al coche y consiguen además que su relación entre precio y equipamiento sea mejor incluso que la de la generación anterior, porque los precios no suben tanto como la cantidad y la calidad del equipamiento que ahora puede llevar este Kia. Además de todos los sistemas de ayuda a la conducción que hemos comentado antes, el cambio de generación también ha conllevado que haya toda una serie de elementos, digamos, de confort que el anterior modelo no llevaba y que este Sportage sí tiene. Entre ellos, el volante calefactable, los asientos que además de calefactables pueden ser ahora ventilados, el cargador inalámbrico para teléfonos móviles en esta zona, que es donde realmente tiene que estar, el sistema de aparcamiento asistido que mueve solito el volante cuando detecta un sitio donde aparcar y le ordenamos que se coloque ahí, o por ejemplo el cambio del modo de conducción entre el normal y el Sport que conseguimos presionando este botón. Esto afecta básicamente a la respuesta del motor, a la respuesta de la dirección, que se endurece un poco en el modo Sport, y finalmente a la gestión del cambio, que en el modo automático apura bastante más las marchas y las baja menos de lo que sería habitual en el modo de conducción normal. En este último buscaríamos más conseguir un confort de marcha y sobre todo rebajar el consumo, mientras que en el modo Sport el cambio trabaja de una manera, digamos, más efectiva, más deportiva, aprovechando mucho más el par motor. La pantalla principal, que está muy bien situada porque queda perfectamente a la altura de la vista, es, como en todos los coches modernos, de tipo táctil. Y sus botones están situados en esta zona inferior. Desde aquí podemos seleccionar bien la radio con las listas correspondientes o las presintonías que tengamos, bien la parte media, es decir, todo aquello que tenemos en un USB, como es este caso, o en nuestro teléfono móvil, que podemos trasladarlo aquí. También tenemos evidentemente la opción del teléfono, en este caso no está conectado porque no he activado todavía mi teléfono Bluetooth con el del coche, pero es evidentemente compatible con cualquier móvil. Y finalmente tenemos el navegador y la información que el coche nos proporciona online. A partir de aquí podemos tener información de tráfico, información del tiempo, saber la posición donde está y cuáles son los puntos de interés que tenemos alrededor, desde atracciones turísticas hasta hoteles, restaurantes, gasolineras, cualquier cosa que necesitemos en un momento dado. Finalmente, la pantalla sirve también para los mandos de la climatización, que aunque los tenemos aquí, si le damos a este botoncito, nos pasa al menú principal y por lo tanto podemos aumentar la temperatura y ver cuál es la que seleccionamos, aumentar el caudal de aire o quitar o poner el aire acondicionado. La modularidad de las plazas traseras es la habitual en este tipo de coches. Los asientos no son correderos, pero a cambio tenemos una banqueta posterior cuyo respaldo es abatible de diferentes maneras. La más habitual es esta, que es para aumentar el espacio de carga. Como veis, está partido en dos partes asimétricas, esta del 60% y esta del 40%. Pero además, a partir de esta posición, que obviamente es muy inconfortable, podemos situar la banqueta trasera en diferentes posiciones de reclinado. Esta es la más inclinada de todas ellas.
Así deben sentirse más o menos los niños cuando viajan en los asientos traseros con la banqueta a tope de reclinación. Estoy disfrutando del cielo porque el Sportage en sus versiones más equipadas lleva un techo doble de cristal cuya primera parte es practicable y corre hasta situarse aquí encima de la segunda. Los asientos delanteros están situados de manera en que yo me siento cómodo conduciendo, es decir, no están a tope adelantados, y como veis el espacio que queda aquí detrás es muy importante, desde las rodillas hasta el respaldo del asiento, prácticamente ahí un poco más de 20 centímetros. Y también a nivel de altura, y pese a que los coches que llevan un techo de este tipo suelen ser un pelín más bajos, la verdad es que me siguen quedando 4 dedos hasta el techo. Yo mido 1,70 m, de manera que creo que es un espacio este trasero muy habitable. Otra cosa será la plaza central, que como es habitual prácticamente en todos los coches compactos, también en estos SUV, tiene un respaldo durísimo. La verdad es que es bastante incómodo. Vamos relativamente bien de pies porque no hay un túnel de transmisión muy grande y este elemento central está bastante adelantado, pero en cambio el respaldo es duro. Y lo es porque tenemos aquí este elemento que también es muy habitual en este tipo de coches, con un par de portalatas y un apoyabrazos. El problema es que siempre es el pasajero central el que acaba pagando el hecho de que cuando no se utiliza esta plaza, los dos de los asientos exteriores tengan un poco más de confort. Vamos a echar un vistazo al maletero de este Sportage porque es bastante funcional, veréis. En las versiones más equipadas el portón puede ser eléctrico y puede abrirse tanto desde el propio portón como mediante la llave. Si nos fijamos, tiene un doble fondo. En este caso con una pieza de Porexpan debajo, con diferentes formas, donde en este caso tenemos el kit antipinchazos. Si colocáramos una rueda de galleta, obviamente no tendríamos esta disponibilidad de espacios añadidos. El doble fondo puede situarse en una posición más baja. De esta manera ganamos unos pocos centímetros para cuando carguemos, por ejemplo, maletas muy grandes. Y la parte final queda en una ligera inclinación hacia arriba para cuando abatamos los asientos quedar enrasado con eso. El Store cubre equipajes lo podemos situar en 3 posiciones distintas. Esta es la habitual, pero si lo movemos hacia aquí, podemos reclinar los asientos traseros. Esto es muy útil cuando los niños pequeños que van en elevadores, por ejemplo, se duermen y de esta manera no van dando cabezazos, sino que quedan en una posición más retrasada. Además, podemos situarlo aquí debajo cuando no lo vayamos a utilizar. De esta manera queda perfectamente colocado. Como la gran mayoría de SUVs de este tamaño, el Sportage también tiene una versión 4x4. En este caso estamos probando la unidad con motor de gasolina de 177 caballos, cambio automático y tracción a las 4 ruedas. La verdad es que al ser una versión con llanta de 19 pulgadas y tener una suspensión bastante más dura que la generación anterior, podríamos decir que este Sportage ha perdido algo en confort a la hora de circular por pistas. Pero también es cierto que el uso que solemos hacer de este tipo de coches fuera de carretera suele ser escaso, y para pequeñas pistas en relativamente buen estado es un coche que funciona perfectamente. A la hora de enfrentarse a algunos franqueos de obstáculos, sin embargo, su electrónica no es excesivamente sofisticada, y cuando quedan ruedas en el aire pasan cosas como esta. Sí que es cierto, de todas maneras, que el Sportage tiene un bloqueo central que puede ayudarnos a salir de algún apuro como este.
Pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta que esta no es una electrónica que al detectar que una rueda queda en el aire transmita el par a la rueda gemela del mismo eje, es mejor no meterse en según qué berenjenales. El lanzamiento de este modelo en nuestro mercado es inminente, así que vamos a conocer algunos de los detalles de la gama española, de su comercialización y de las expectativas que tiene Kia España con este modelo. El balance del 2015 es muy positivo en cuanto al mercado. De hecho, estamos hablando de un incremento de un 22% respecto al 2014, y nuestro balance mucho más positivo porque hemos aumentado mucho más el porcentaje de ventas, ¿no? Estamos en un 44% más que el año pasado, ¿no? Lo cual significa que estamos muy contentos y el balance no puede ser más positivo. Y este año que empieza con este producto sobre todo, imagino que las expectativas serán también muy elevadas, ¿no? Porque este es vuestro coche más importante en volumen. Sí, sin ninguna duda. El año pasado fue el coche más vendido, más de 13.000 unidades en la calle, y sin duda es el coche fundamental para este año, ¿no? Sobre todo porque, como has comentado, lanzamos el nuevo Sportis ahora, a principios de marzo, y la verdad es que tenemos unas expectativas muy altas. De hecho, queremos ser muy ambiciosos y queremos superar el 10% de cuota de mercado en el segmento. ¿Qué horquilla de precios tendrá este coche? ¿A partir de cuánto? ¿A partir de qué precio estará disponible? El nuevo Sportis estará en nuestros concesionarios a principios de marzo desde 18.000 euros, con las campañas promocionales de lanzamiento incluidas. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta presentación internacional del Kia Sportage. Esta no es una prueba convencional de una versión en concreto donde intentamos contároslo todo. Se trata más que nada de una visión general de lo que representará esta gama de este modelo que se va a comercializar de inmediato y que está llamado a ser uno de los grandes protagonistas en este segmento de los sub-C de nuestro mercado.